Hola a todos, por fin vamos a sacar esta serie de videos que llevaba un rato pensando en hacerla. Creo fervientemente que si dominas una actividad o un oficio, estás obligado a enseñársela sobre todo a las nuevas generaciones. Yo tengo 18 años de tocar como disc jockey y algo aprendí en el camino. Mi nombre es Smart DJ y sean bienvenidos a DJ Tips. Muy bien, empecemos. Lo primero que vas a necesitar es una computadora que tenga un buen procesador de i3 para arriba sería una buena opción, una buena tarjeta gráfica que por lo menos te dé 2 GB de procesamiento. De ahí para arriba hay de muchas, porque ya hoy la mayoría mezcla con video o tiene la opción de mezclar con video, o si quieres dar un servicio más pro debes mezclar con video y hacer tus propias producciones. Ok, ya teniendo una compu decente o de trabajo, necesitas el software para mezclar. Hay muchas opciones, pero en esta ocasión mencionaremos 4, que puede ser Serato, puede ser Traktor, puede ser de Pioneer Rekordbox y puede ser Virtual DJ, que personalmente es el que yo he estado utilizando durante años. Específicamente conmigo vamos a ver Virtual DJ y lo descargas directo de su página oficial, virtualdj.com. No nos vamos a detener a enseñarles a instalarlo, puesto que de eso hay miles de videos en YouTube. Instálenlo y regresemos. También vas a necesitar un software para bajar la música y poder practicar o tener los últimos hits. Uno muy bueno que sirve muy bien se llama JDownloader 2. También lo bajas de su página original y lo aprendes a usar, es muy sencillo. Así que instalen los softwares. Ya teniéndolos, te vas al siguiente video. Una recomendación muy importante: la computadora que uses para tocar, úsala para eso nada más. Intenta no navegar en sitios dudosos o de seguridad dudosa. Intenta no contaminarla de ningún virus. Aunque Virtual está optimizado para Windows y jala muy bien, también para Mac, pero trae un poquito más de herramientas para Windows. Definitivamente Windows se sigue siendo la madre de los virus, ¿no? Entonces yo te recomendaría que la compu que utilices para tocar la uses solo para tocar. No abras mails ahí, no la uses para tu navegación en Cuevana o para ver sitios con seguridad baja. Eso sería, yo creo que uno de los principales tips para que nunca sufras de alguna falla con Virtual y tengas tanto la seguridad de que tu equipo está pro y en excelentes condiciones para tocar 5, 8, 10, 15 horas. Hasta aquí este video, nos vemos en el que sigue y recomiéndanos DJ Tips con Smart DJ. Chao.